Niebla en el umbral. Relatos más allá del velo. Juegos de terror hay muchos, y para todos los gustos. Desde el jumpscare más puro hasta el terror psicológico más refinado. Pero pocos son los que, sin pertenecer al género, ni pretenderlo, evocan una sensación de incomodidad tan efectiva como en el caso del que hoy os hablaré, LSD, también conocido como Lucid Dream Simulator. Antes de que os lo preguntéis, o por si no me habéis oído antes, no, LSD no es un simulador de los efectos de la famosa droga recreativa, sino como su propio nombre indica, un simulador de sueños lúcidos, aunque muy japoneses, eso sí. Y es precisamente este hecho el que le da su especial identidad. El juego en sí no tiene ni inicio ni final. Y tampoco es que podamos jugarlo de la manera tradicional. Me explico. Si bien tenemos una amplia ventana de tiempo, de base son 7 días, pero puede ampliarse todo lo que queramos si sabemos dónde queremos ir y por dónde. Nuestro objetivo es irnos moviendo entre sueño y sueño por medio de portales que nos lleven al siguiente sueño. Para cumplir tal objetivo, no podemos permitirnos quedarnos quietos o dejar de movernos bajo ningún concepto, ya sea andando o incluso corriendo, o seremos enviados automáticamente al siguiente sueño, que se genera de manera procedural y aleatoria. Por lo que si en un momento has llegado, por ejemplo, a la ciudad tradicional, pero te has quedado embobado con lo que has visto en el escenario, lo mismo en el siguiente salto puedes llegar a otro escenario. O volver a ese mismo, pero por otra zona. La idea es explorar, ver los escenarios y buscar el próximo portal que te permita llegar a la zona que quieres, antes de que el juego elija por ti. Curiosamente, a medida que vas dando saltos, el diario de sueños que tienes en la pantalla de estado irá marcando el patrón que vas dibujando con cada uno de ellos, pudiendo ir siempre hacia arriba, siempre hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda o directamente avanzar de manera aleatoria. Antes he dicho que, si queremos llegar a algún sitio concreto, habría que buscar el portal que nos lleve a él. Pero lo cierto es que esto es bastante difícil en la práctica, ya que, como he mencionado antes, los escenarios son aleatorios y casi nunca se repiten de manera seguida, excepto en casos como el mío, que es el que me ha llevado a hacer esta review. Pues hoy os mostraré que entre todos los sueños alocados que el juego nos presenta, también hay lugar para la incomodidad y el terror sutil. Entre las zonas del juego hay varias que, si bien no lo pretenden, dan una sensación de incomodidad bastante acuciada, ya sea por el abandono del lugar, por los peligros que contenga o simplemente por la sensación de que algo no va bien, que emanan. En esta review hablaré de ciertas zonas específicas que por una u otra razón dan la sensación de que algo malo va a pasar. Una cosa más, los nombres que usaré para las zonas no son oficiales, hasta donde yo sé, pero yo las he llamado así por contexto, así que si luego jugáis al juego y veis que las zonas no tienen nombre, que no os extrañe. Mientras buscaba la primera de las zonas que vamos a tratar, tuve un gameplay muy especial, puesto que no solo pude encontrarla, sino que encima me aparecieron eventos que nunca antes había visto. Así que toda la review os la contaré desde mi experiencia con este gameplay. Y ahora, comencemos. La primera zona que vamos a tratar es la conocida, por mí, como Ciudad Portuaria Nocturna. Esta es una de las zonas más liminales del juego, y que más angustia dan sin apenas intentarlo. Y ahora veremos por qué. Lo primero que vemos al llegar es una carretera bajo un puente, ambos en penumbra casi completa, en la que no hay absolutamente nadie. Ni coches, ni gente tratando de cruzarla, nada. Tan solo el recorrido de la misma. Y a lo lejos vemos lo que parece ser un túnel, siempre oscuro, por cierto. Y la cosa no mejora si decidimos cruzar la carretera y llegar hasta lo que viene siendo la propia ciudad, porque entonces nos encontraremos con un paisaje igual de desolador, oscuridad casi total, un espacio amplio y vacío, con alguna que otra isla de luz emitida por las escasas farolas que hay en este mar de oscuridad,
Y a la sensación de incomodidad hay que añadirle el hecho de que este es uno de los pocos sueños o niveles donde no hay música, es decir, todo es silencio, solo roto por el sonido de nuestros pasos. Y si nos acercamos al muelle, el agua del mar, que por alguna extraña razón suenan de manera casi sobrenatural en mitad de todo ese silencio. Por cierto, mi gameplay se ve así de luminoso porque estoy jugando el juego con filtros, para que pudieseis ver los detalles, pero en estado puro os aseguro que no se ve nada de nada. A medida que avancemos por la ciudad y recorramos sus callejones, tenuemente iluminados y laberínticos, iremos dándonos cuenta de que, a pesar de no haber nadie, hay indicios de que, efectivamente, sí hubo vida, solo que ahora está parada. Esto lo podemos notar si nos fijamos en la excavadora que hay en la calle principal, bajo una de las farolas, la cual tiene el piloto que indica que está operativa, pero sin dueño. También podemos ver un agujero que no se sabe lo profundo que es, pues no se ve el fondo, pobremente protegido con 3 letreros que en la vida real quitaríamos de un manotazo, y 2 líneas de cinta a los lados, lo justo y necesario para cumplir con la obligación de señalar el agujero, pero no para proteger de caídas en él. Toda la zona en sí te deja una sensación de incomodidad muy acusada. Sabes que no te va a saltar ningún monstruo, porque esto no es un juego de terror. Pero el silencio reinante, el sonido de tus pasos y la oscuridad hacen que quieras salir de la zona cuanto antes. Aunque yo tuve la suerte de llegar y poder analizarla a fondo. Pero hay un par de cosas que hacen aún más inquietante la zona, y una de ellas son los grafitis. En mi último gameplay me encontré con este extraño graffiti de un ojo, cuyas pestañas recuerdan vagamente unos tentáculos, el cual no recuerdo haber visto nunca hasta ahora. Y si bien no te hace nada, la sensación de ser observado es muy real. Pero este no es el peor. A medida que revisaba el vídeo para la review, he descubierto unos cuantos detalles más que hacen a esta zona aún más aterradora de lo que al inicio solo parecía una simple ciudad fantasma. Además del ojo anteriormente mencionado y de las típicas pintadas vandálicas que también hay por la zona, en este caso hay un graffiti con el nombre de Jax. Y no, antes de que entréis en el modo Zika conspiranoica... Look at this, Sylvia. The threads, the dates. It wasn't an accident, it was a setup. But now, it all makes sense. No tiene nada que ver con el Jax de The Amazing Digital Circus. Hay otro aún más inquietante, el de la muerte, en una de las paredes. Si bien al inicio no lo notas, porque el dibujo es bastante abstracto, si lo inspeccionamos un momento, nos daremos cuenta de que la figura tiene, en efecto, una guadaña en su mano. Lo que ya comienza a decirnos que no estamos en una zona tan segura como creíamos al inicio. En este nivel es también donde aparece uno de los primeros peligros del juego, el hombre de negro. No me refiero al de la torre oscura, sino a una extraña figura que siempre aparece en este nivel y que además es hostil hacia el jugador. Su modus operandi consiste en aparecer súbitamente y comenzar a perseguirnos hasta que encontremos el portal que nos saque de la zona. El problema es que esta es una de las únicas amenazas que puede seguirnos de sueño en sueño, por lo que si tenemos la mala suerte de caer en su círculo hostil, nos perseguirá allá donde vayamos, hasta que se canse o nos mate. Sí, habéis oído bien, en LSD hay cosas que pueden matarnos, pero no de un modo gore. Recordemos que esto no es un juego de terror, sino sutilmente. En el caso del hombre de negro, y al no tener un sistema de combate, tras acercarse hasta nosotros, comenzará a perseguirnos y a colisionar contra nosotros, haciendo que la pantalla parpadee en rojo a intervalos hasta que nos deshagamos de él, o nos mate, con lo cual volveremos al pasillo de nuestra casa, donde comenzamos, como si nos hubiéramos despertado de una pesadilla. Volviendo a la ciudad portuaria nocturna, antes he dicho que estábamos rodeados de silencio y oscuridad. Y es cierto, ya que el único sonido que oiremos
además de nuestros pasos, será muy de vez en cuando, y a lo lejos, la sirena de un único barco rompiendo el silencio reinante y recordándonos que no estamos tan solos en esta ciudad. Si queremos ver el barco, tendremos que cruzar el puente metálico que hay en la zona, o llegar de alguna manera hasta el muelle, desde el cual podremos ver la embarcación. El puente metálico suele llevarnos al siguiente sueño por medio de una enorme cara con forma de sol que hay a ambos lados. Pero en esta ocasión a mí me llevó hasta la siguiente zona, que si bien por norma general es tranquila, en esta ocasión me encontré con un detalle inquietante. La siguiente zona es la ciudad tradicional, o lo que es lo mismo, un poblado al estilo Edo. Por norma general, las casas están cerradas y las calles están vacías, pasando muy de vez en cuando algún que otro evento extraño, como ver a un buey tirando de un carro, caminando a dos patas, un palanquín llevado por una sola persona o una enorme muñeca caminando sin aparente rumbo fijo. Pero esta vez, lo más relevante que vi estaba en el río. En este sueño hay un puente de madera que cruza de lado a lado. Y aunque generalmente no hay nadie, o bien se ve desde lejos, en esta ocasión el juego me tenía preparada una sorpresa. Al acercarme al puente, vi a un extraño barquero, con lo que parecía ser una cabeza de Buda, y que terminó siendo una pequeña estatuilla de Buda llevando a una mujer vestida con kimono. Lo raro de esta escena es que el barquero te mira directamente a ti, como jugador, y una vez ha fijado su mirada, no la apartará hasta que desaparezca de tu vista junto a su pasajera. Tras este encuentro, el sueño termina y empezamos el día 4, en nuestro pasillo inicial, que es donde siempre empezamos. Tras colisionar con la pared para comenzar nuevamente la exploración, y tras un par de sueños normalmente bizarros, para lo que suele ser el juego, volví a aparecer en la ciudad portuaria nocturna. Cuando volví a entrar, esta vez por el puente metálico, me percaté de un par de cosas muy extrañas. La primera es que en esta ocasión sí había música, pero con un tono de sensación de urgencia muy acusado. Y la segunda fue un par de señales que me dejaron claro que la zona no es del todo segura. Los coches de la zona, si inspeccionamos el primero que vemos, nos daremos cuenta de que está en un estado ruinoso, no tiene ruedas, y que tiene un impacto en el parabrisas, un impacto de tamaño medio. Como no vi nada más interesante, colisioné con uno de los vacíos y oscuros edificios de la zona, el cual me llevaría a la tercera zona a tratar, el Templo Oriental. Esta es una de las zonas aparentemente seguras del juego, y consiste en un templo de corte oriental, que recuerdan a cierto complejo vietnamita, con un enorme foso en su centro, al que es recomendable no caer o tirarse, si es que no se quiere un despertar express y no poder explorar la zona. Pero salvo por este pequeño detalle, el cielo azul, la música exótica y las figuras en las paredes nos dan una sensación de seguridad lo suficientemente fuerte como para que usemos la zona como zona de paso segura. Y lo es, hasta que el juego decide que no lo sea. Este es uno de los pocos escenarios que tiene ciclo de día, tarde y noche, y en ocasiones, cuando el cielo se tiñe de rojo, es cuando la cosa se pone complicada, pues es justo en ese momento cuando aparecerá otro de los peligros del juego, una especie de demonio volador al que he denominado Arremer, sí, como el de Ghosts 'n Goblins, pero este totalmente negro. El bicho, nada más vernos, se dedicará a hacernos pasadas por encima de nuestra cabeza.
y si no corremos, colisionará con nosotros, dejándonos solo dos opciones: huir del sueño entrando al templo y saltando a la siguiente zona, o saltando al foso, consiguiendo que despertemos. En esta primera visita tuve suerte, era por la mañana, y no salió nada, así que tras colisionar con una estatua, volví a la ciudad portuaria nocturna. Esta vez estaba en uno de los callejones laberínticos de la zona, así que recorrí los mismos un poco y tras percatarme de que había puntos de luz solo en ciertas partes de las paredes, corrí hacia una de ellas, encontrando un portal que me llevaría hasta el siguiente sueño. Tras un par de sueños muy locos y pasar otra vez por la ciudad tradicional, esta vez el portal que me llevaría a salir de allí estaba frente a una puerta torí. Volví por ¿cuarta? ¿Quinta vez quizás? A la ciudad portuaria nocturna. El juego me estaba dando un tour intenso por la zona, sin duda. Y esta vez algo más había cambiado. La música había vuelto a desaparecer. Solo se escuchaba el mar y volví a estar en la carretera. Pero esta vez vi una cosa que antes no había visto. Una señal con una píldora azul-amarilla dibujada. ¿Era una advertencia de algo? ¿O simplemente un guiño al nombre del juego? No lo sabía, así que decidí seguir caminando por la zona, hasta que a la altura del grafiti de la muerte y las obras, decidí seguir por los callejones, y justo cuando había vislumbrado nuevamente la señal, el sueño terminó. En el diario de sueños mostraba que había ido a lo más profundo, o Downer, y tras este aviso, comenzó el día 6. En esta ocasión, y tras un breve recorrido por una especie de jardín, terminé apareciendo otra vez en el templo oriental, pero desde una zona diferente. Delante de mí se erguía un enorme foso, el de siempre, y una puerta con 3 cabezas talladas en piedra, encima de la entrada. Así que me dirigí a ellas, y entré en el templo. Tras pasar por una arena de sumo, y volver al templo, terminé probando la mecánica del despertar forzado, pues terminé cayendo al foso y comprobando qué es lo que pasa al hacerlo. En esta ocasión, el sueño acabó ahí. Cuando me salió la pantalla de estado, la dirección volvía a ser la misma, Downer, aún más profundo que antes. ¿Sabía el juego cosas que yo mismo desconocía? El día 7 comenzó con un críptico y extraño texto, o insert. There was a white cat who curled up in the balcony. As I approached the weakened cat, it repeatedly said, "I am happy to meet you," in a machine-like tone. I felt unfortunate to the cat when I first heard that voice. Para, una vez terminado, pasar a la pantalla del diario de los sueños y descubrir que estaba en el punto medio, Dynamic, según el marcador, y acto seguido, empezar el día 8. Estás viendo Niebla en el umbral, relatos más allá del velo. El 8º día comenzó como de costumbre, en el pasillo de la casa que a estas alturas ya nos es conocida. Pero esta vez quería hacer las cosas un poco diferentes. Así que en vez de colisionar con las paredes, decidí subir hasta el balcón, y allí, y tras encontrar un extraño pájaro tras la verja y colisionar con la misma, llegué al pasillo del templo oriental. Tras atravesarlo, volví a pasar por la arena del sumo, esta vez vacía, y llegué al túnel de carne, un pasillo de paredes rojas, entradas y salidas aún más rojas, lleno de sonidos húmedos, del que solo puedo decir que era demasiado orgánico como para ser solo un simple pasillo. Así que lo atravesé, y tras unos minutos donde pensé que no terminaría de salir y colisionar con una de las orgánicas paredes, salí, una vez más, a la ciudad portuaria nocturna. Esta vez, cuando llegué, algo había cambiado. El escenario volvía a tener música, una vez más. Esta vez, se trataba de una música digna de un survival horror de la época. Y me encontraba en la acera, justo enfrente de la señal de las píldoras, pero del otro lado. Además, esta vez había algo que hasta ahora nunca había visto. A lo lejos, y justo al lado de uno de los tabiques del puente, me pareció ver una figura humanoide,
la primera que salía en este escenario, sin contar con el hombre de negro, que siempre suele estar por esta zona, pero esta vez no había salido. Y más concretamente, la figura de una mujer. Así que tras girar para quedar de frente a la figura, comencé a acercarme, y mientras más lo hacía, más detalles extraños encontraba. Efectivamente, era una figura femenina, parada frente a lo que parecía ser una puerta levemente iluminada. Así que decidí acercarme aún más, con la intención de ver exactamente qué era aquello. Mientras me acercaba, más claramente veía la figura. Esta no se movía en absoluto, parecía un maniquí. Pero cuando llegué hasta una de las columnas del puente y volví a mirar al maniquí, justo cuando mis ojos se encontraron con ella, perdió literalmente la cabeza frente a mí. Y de paso, pude ver que era la entrada en la que estaba. Era una apertura que daba al otro lado de la carretera principal, que estaba tan oscuro como de costumbre. Para tras dar unos pasos y acercarse a mí, caer en mi misma dirección, antes de pasar a una pantalla en blanco y viajar hasta el reino de los juguetes, uno de los escenarios más inofensivos del juego, si no fuese porque en esta ocasión, en ese preciso escenario y tras un par de portales, me encontraría con el mismísimo hombre de negro, pero en plan pasivo, pues no me atacó de ninguna forma. De todas formas, ver la silueta oscura, en contraste con el reino de los juguetes, lleno de colores saturados, es bastante inusual y chocante en concepto. ¿Qué hacía allí el hombre de negro? Al parecer, solo rondaba por la zona. Así que decidí acercarme a él a ver en qué dirección iba. Curiosamente, esta vez avanzaba hacia adelante, quedando yo a su espalda, cuando de forma predeterminada es él quien avanza de frente hacia ti. Y al ver que no hacía nada, decidí salir de la zona colisionando una vez más con una estructura metálica del escenario, tras cruzar unas vías de tren que esta vez habían aparecido. Y a partir de aquí el sueño se puso aún más loco. Volví a pasar por la ciudad tradicional, subí las escaleras desde el sótano de la casa y llegué a una terraza donde la luna exhibía un enorme kanji, y eventualmente volví a la ciudad portuaria nocturna una vez más. Pero todo eso es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión, ya que esta review se centraba específicamente en el terror sutil y liminal de estas zonas. Así que de momento lo vamos a dejar aquí. Si buscáis información sobre este título en la Wikipedia, encontraréis que su creador, Osamu Sato, siempre rechazó la idea de hacer juegos, pero veía la PlayStation como un medio para crear arte contemporáneo. Y en mi modesta opinión, con LSD, Dream Emulator, no creó un juego, creó algo mucho más extraño. Una experiencia que no se juega, se atraviesa, como un sueño del que no tienes control. Como una ciudad vacía que te observa, aunque no haya nadie. Como una figura que no se mueve hasta que decides mirarla. Y cuando lo haces, ya es demasiado tarde. Porque aquí no hay sustos, no hay reglas claras, no hay lógica. Solo fragmentos, ecos, sensaciones, recuerdos que no sabes si son tuyos o de alguien más. Y quizás, solo quizás, la próxima vez que cierres los ojos, no seas tú quien esté soñando. Nos vemos la próxima vez que haya Niebla en el umbral. Relatos más allá del velo.
私を見つめる今日に吐いた目ただ君だけを思う同じ気持ちだと